para poder guiarnos mejor. Ya, entonces, bueno, ya habíamos hablado, ¿no? Un poco en el primer capítulo de, de que, bueno, del discernimiento, ¿no? Que no hay que dejarnos llevar por las cosas del mundo, que hay que recordar qué cosas le agradan a Dios, que no tenemos que dejar llevarnos por falsas doctrinas. Entonces, ya en este segundo capítulo, como tal, habla de instrucciones sobre la oración. Entonces, bueno, estas son instrucciones obviamente para la iglesia de Éfeso, si no estoy mal. Entonces, son ciertas instrucciones que Pablo le dice a Timoteo que tiene que quedar. ¿Ya por qué? Porque estaban haciendo cosas que no estaban bien, estaban dando una falsa doctrina, entonces obviamente eso no era lo que Dios quería, sino él más bien quería que se dé esta parte de la verdad. ¿Ya? Entonces, aquí están como que del versículo 1 al 4. Bueno, yo saqué de la Reina Valera, pero también aquí está de la otra versión, de la nueva versión internacional. Entonces me voy a basar como que en los dos porque hay algunas palabras que tal vez son un poco difíciles de entender. Entonces, para poder guiarnos. Y no sé si alguien me puede ayudar a leer, por favor. A ver, si quieres yo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en enemistad, eminencia, eminencia, perdón, para que vivamos quieta y responsable reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muchas gracias, Pau. Ya entonces empezamos como que el capítulo con esto. Ya entonces, bueno, aquí también en la nueva versión internacional también dicen, nos recomiendan ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ya, entonces, bueno, aquí nos podemos dar cuenta que hay como ciertos puntos que debemos tomar en cuenta. Ya, entonces, lo que yo pude leer y entender es que en estos primeros versículos nos dan tres cosas. Primero nos habla de tipos de oración. ¿Por qué? Porque dice exhorto ante todo, es decir, sobre todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Entonces, claro, estos son algunos tipos de oración, no es que solo sean esos y ya, pero de cierta manera nos muestra que hay ciertas oraciones que nosotros debemos hacer. Ya, entonces, rogativas, bueno, un poco de lo que había leído, era que decía que rogativas es pedirle a Dios sobre algo específico. Oraciones, el hablar yo con Dios, o sea, por medio de la alabanza, por medio de una acción de gracia y todas esas cosas. Peticiones, igual, algo específico que yo quiera pedir, ya sea por mi familia, por mí mismo, por los demás o por algo que esté pasando dentro de mi país o de mi iglesia. Y las acciones de gracias, como lo dice su nombre, es expresar esa gratitud a Dios. ¿Por qué? Por las bendiciones que nos ha dado, por la fidelidad de Él en nuestras vidas, por la manera en que ha obrado Él en nuestras vidas. Ya entonces, estos son como ciertos tipos de oraciones que nos dan, pero también aquí nos habla de una jerarquía en la oración.
Entonces, más allá de yo saber qué tipos de oración debo hacer, también tengo que entender que hay una jerarquía. Claro que aquí nos dice que es por todos los hombres, pero después nos habla de que por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, claro, debemos orar por todos los hombres, pero empezando también por la autoridad. Entonces aquí hace mucho énfasis a eso. ¿Por qué? Porque siento que a veces nosotros también como que oramos y oramos por nosotros, por nuestra familia, por las personas que conocemos, pero nos olvidamos a veces de orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, aún por las personas que tal vez están dirigiendo nuestro país, nuestro trabajo. Y esto es lo que nos pide aquí, que nosotros debemos empezar siempre con este orden, de siempre también orar por las personas que son autoridades en nuestra vida. Claro que aquí obviamente es específicamente de la iglesia. Entonces, ¿qué nos habla Dios también aquí? De que nosotros al orar vamos a tener paz y tranquilidad. Entonces, no es solamente que tal vez yo escojo un tipo de oración, ya sé que tiene una jerarquía y ahí se acaba. No, sino también tiene un fruto la oración. Y bueno, a lo largo de la Biblia y tantas historias que hay, uno se da cuenta que la oración tiene poder, que la oración, más allá de tal vez como que Dios nos dé algo, también nos alimenta a nuestro espíritu. Entonces, esto es lo que nos dice aquí, que dice, que para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque nos trae paz, nos trae tranquilidad a nuestro espíritu, a nosotros mismos, aún también no solo orar no por las personas que tal vez queremos o que están en nuestras vidas, que son nuestros amigos, sino también hasta por nuestros enemigos, ¿no? De hecho, igual la palabra dice así, que aún por las personas que son nuestros enemigos, que tal vez nos han hecho daño, debemos orar. Y eso nos va a traer ¿qué? Paz y tranquilidad. Ya, entonces, estos puntos claves igual de estos primeros versículos también es que hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dios mismo aquí dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, hacemos la oración, recibimos esta paz, esta tranquilidad, pero también tiene propósito. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos conozcamos la verdad. Como dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces sí, Dios quiere que todos seamos salvos, que todos podamos creer en Él, creer en la verdad que Él mismo nos muestra en la Biblia y de esa manera que también nos trae libertad. Entonces también nos podemos dar cuenta que la oración tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios, como les digo, no solamente como que tal vez de que Dios nos concede algo, sino en el ámbito espiritual y en el ámbito de que también yo puedo tener mucho más discernimiento, puedo tener, como saben decir, que se nos quita el velo. Cuando yo ya conozco a Dios, cuando yo ya empiezo a leer su palabra, hay cosas que, bueno, claro, al principio cuesta, ¿no? Porque es como que uno recién se pone a leer o se pone a aprender, pero mientras más va avanzando en este camino, uno va entendiendo hasta cosas que son más complejas y que Dios mismo quiere que nosotros lo sigamos descubriendo. ¿Para qué? Para que estemos en la verdad. Ya, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o algo. No. Ya. Entonces, vamos a seguir. Y entonces, alguien que me ayude a leer, por favor. Yo te ayudo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Gracias, Ana. Ya, entonces, bueno, todo tiene como que su secuencia, ¿no? Entonces, ya nos hablaba de la oración, de cómo debemos orar, del propósito, pero también nos habla de una verdad.
Entonces, bueno, les voy a leer el de aquí también. Bueno, creo que está casi igual, pero con todo les leo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento, Dios me hizo maestro de los no judíos para enseñarles la verdadera fe. Ya, entonces, bueno, en lo que aquí hablábamos de que hay un propósito y es que todos seamos salvos y conozcamos la verdad, ahí va esta pregunta de cuál es la verdad. Entonces, la verdad es que hay un solo mediador. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y esa es la verdad que Dios también nos revela aquí. ¿Por qué? Porque tal vez en otras religiones también se pone como mediadores a otras personas, pero no se toma en cuenta lo que dice la palabra, que dice aquí que entre Dios y los hombres, ¿quién es nuestro único mediador? Jesucristo. Entonces, porque Jesucristo vino a nuestro mundo, porque Jesucristo vino aquí, murió por nosotros, resucitó, es que nosotros ahora somos libres. Nosotros somos libres ¿para qué? Para estar en la presencia de Dios. Entonces, no es como que, como antiguamente, que se realizaban sacrificios, que se tenían que hacer este tipo de cosas ¿para qué? Para acercarse a Dios, para acercarse a la presencia. Y siento yo que también había como que esa limitación. Pero ahora ya no tenemos esos límites, ya no tenemos que tal vez de ir a buscar al corderito o a la ovejita más perfecta y sacrificarla para acercarnos a Dios, sino ahora ya podemos acercarnos a Él de manera confiada, de manera sincera y podemos ir construyendo esa relación con Dios. Entonces, el objetivo también de esta parte de este capítulo, más bien, era que enseñar la verdadera fe. Entonces, esto es como que lo primero que se trata y es súper importante porque ya después se viene más fuerte. Entonces, lo importante es que entender que la oración tiene sus frutos, que tiene todo esto tiene un propósito y que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por esa razón es que Él vino. De hecho, me acuerdo que, creo que ayer o la anterior semana, que estuvimos en la iglesia, decían, pero a veces como que igual en la iglesia católica no se habla de que María es la mediadora entre Dios, entre Jesús. Pero no se dan cuenta que en la palabra misma dice que Jesús es el mediador. Y aparte de que si es que fuera así, no hubiera Dios mandado a su Hijo. Pues hubiera sido tal vez en vano de que le mande a sufrir, que le mande a morir por todos nuestros pecados si había otros mediadores. Era necesario que Dios mismo se haga hombre, ¿para qué? Para salvarnos, para poder nosotros también acercarnos. Y de hecho, igual el otro día hablaban en la iglesia y eso me gustó mucho, de que Jesús vino ¿para qué? Para reparar una relación que se había roto, una relación que se había, sí, roto con la parte del pecado. Entonces, al Jesús venir, ¿qué hace? Repara esa relación, hace que nosotros también ya podamos acercarnos a Él. Y lo único que Dios nos pide es creer en Él, creer en su Hijo, creer que Él vino a morir por nuestros pecados, resucitó y nos hizo libres. Entonces, el objetivo era enseñar esta verdadera fe. ¿Por qué? Porque tal vez igual otras religiones u otras personas lo toman. A veces lo toman como muy literal los textos o solamente toman ciertas partes o ciertos versículos que les conviene y no se ponen a qué, a discernir, no se ponen a leer más, a poner más atención y a veces hasta a entender el contexto en el que estamos hablando para que para esto poder aplicarlos nosotros en nuestro día a día. Ya, eso. Entonces, cabe recalcar que igual todas estas instrucciones eran para la parte pública, ya, o sea, para la parte del culto. Por eso es que ya más adelante vamos a ver que también se dirige a los hombres y a las mujeres. Entonces, claro que obviamente también en la parte de la oración, ¿no? Que nos dice que sí, que tenemos que
orar por las autoridades, por los reyes, por todas las personas que están más arriba de nosotros, y eso también lo involucra dentro del culto, ¿no? Y esto también creo yo que lo podemos aplicar en nuestra parte personal. Eso, ya. Entonces, ahora sí, ya viene como que la otra parte, que es más difícil. Que la verdad a mí sí me costó mucho. ¿Por qué? Porque, o sea, yo sí he visto como muchos comentarios y tantas cosas de estos versículos y que por ahí, bueno, ahí entre todos ahí se pelean. Pero lo importante es pedir igual ese discernimiento a quién, al Espíritu Santo y también como que investigarnos. O sea, si yo no entiendo qué dice aquí, busco otros versículos, tal vez veo de dónde viene este libro, por qué fue escrito, para quiénes fue escrito y de esa manera yo también voy a ir entendiendo poco a poco. ¿Ya? Entonces, este les voy a leer yo, ¿ya? Dice, quiero pues, estamos en el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ya, entonces, bueno, es como que cuando yo igual cuando leí la otra vez, me pareció así fuertísimo y dije, no puede ser, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque hay personas que también llegan a tergiversar la palabra y toman ciertos versículos ¿para qué? Para justificar sus actos de violencia hacia las mujeres o sus actos de religiosidad también dentro de la iglesia. No digo que la ley esté mal, no, pero ya cuando caemos en una religión, ahí ya no tenemos esta relación con Dios. Entonces, aquí está como que igual la otra versión que dice, bueno, bueno, aquí sí cambia algunas cositas. Por ejemplo, dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos que se adorne más bien con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que yo leí de ahí, puedo sacar muchas cosas, pero lo principal que hay que entender aquí es que en ese tiempo igual los hombres y las mujeres estaban siendo influenciados por maestros corruptos. Entonces, por esta razón es que se da estas instrucciones de cómo se debe llevar a cabo la oración en la parte pública. Entonces, claro, estaban profesando la parte de, no estaban profesando la fe verdadera, sino ya se estaban yendo a otro lado. Por eso mismo se les, como que se les regaña, por así decirlos. ¿Para qué? Para que hagan las cosas acorde a como Dios pide. Entonces, primero de los hombres, porque aquí sí hace como bastante énfasis, hombres y mujeres, no es como que nos habla a todos en general. Entonces, los hombres se les pide que sean más firmes en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad se ha visto que Dios les llama a hombres ¿a qué? A levantar altares. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, Noé, Abraham e Isaac. Claro que son muchos más, ¿no? Pero estos fueron como los que más me llamaron la atención. Entonces, no sé si me pueden ayudar buscando, por favor. Noé en Génesis 8 20 21. Ahí si tiene, me avisa. De ahí, Abraham en Génesis 12 7 e Isaac en Génesis 26 25. Y ya tiene, prenderá nomás su micrófono.
Yo tengo el primero, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y, ay, espérame, ¿cuál es? Ah, sí. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Gracias, Ana. ¿Alguien ya buscó Génesis 12:7? Yo tengo el segundo. Ya. Sí. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gracias, Fanny. ¿Y Génesis 26:25? Ya lo tengo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Gracias, Mar. Ya, entonces, bueno, estos, como les dije, son algunos ejemplos, ¿no? Pero, ¿qué podemos ver ahí? Que Dios les pide a los hombres que edificar o levantar altares. Entonces, Dios igual siempre ha tenido esta estructura de la familia. Ya, entonces en la familia, igual, bueno, desde la creación, ¿no? ¿A quién creó primero? Al hombre. Y luego nos creó a nosotras, las mujeres. Entonces, igual, por el orden, igual que Dios lo creó y que igual después habla de la familia, se habla de esto, de que los hombres son los que deben estar más firmes en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que el hombre es o, o las actitudes que tiene o el comportamiento se va a ver reflejado también en su esposa, en la mujer que esté con él. Y eso es verdad. Si el hombre es el que más ora, el que tal vez está mucho más firme, el que ayuna, el que lee la palabra, pues obviamente su mujer también lo estará. ¿Por qué? Porque nosotras también fuimos creadas ¿para qué? Para ser ese complemento del hombre. ¿Ya? Entonces, los hombres son los que deben estar más firmes en la presencia de Dios. Y en esta parte que también dice de levantando manos santas, ¿a qué se refiere aquí? Que deben hacerlo con una pureza espiritual. ¿De qué? Del corazón. Nosotros ya hemos hablado de que nosotros también cuando oramos o cuando estamos en esta parte de tal vez en nuestra, digamos, en nuestro lugar que tenemos para hablar con Dios, para orar. Nosotros también tenemos que hacer con un corazón sincero, tenemos que hacer, de hecho, él mismo nos dice que nos acerquemos con corazón sincero. Entonces, tal vez en la iglesia, en el culto, pueden estar muchas personas levantando las manos, orando, alabando, pero en su corazón, ¿cómo están? Entonces, aquí también les dice, y creo yo que también es un regaño a los hombres de no acercarse con ira o con enojo. ¿Por qué? Porque los hombres son más impulsivos. Los hombres son mucho más impulsivos que las mujeres. Y a veces se dejan llevar por esta parte de la ira y el enojo y obviamente llegan a actuar de una manera que no está bien. Entonces, esto también Dios les pide que cuando levanten las manos, cuando estén orando, sobre todo, lo hagan con un corazón sincero, con un corazón puro, con un corazón dispuesto también a Dios. ¿Por qué? Porque de nada me sirve tal vez yo estar adorando y estar peleada con alguien, o estar peleado con mi familia, con mi mamá, o estar en mi corazón enojado, con odio, con rencor, porque eso no me va a acercar a la presencia de Dios, sino más bien me va a alejar. ¿Ya? Entonces, ahora sí de las mujeres, de las mujeres. Bueno, aquí recalca mucho en la vestimenta. Entonces, ¿qué habla de la vestimenta? Que tenemos que vestirnos de manera ordenada, de manera respetable, adecuada, ¿para qué? Para la adoración, evitando algo provocativo o excesivamente llamativo. Ya entonces, claro que tampoco vamos a caer en eso, ¿no? De que si no entran con falda al culto no pueden entrar o no sé, si usan mucha joyería no pueden servir. No, pero ¿qué tenemos que ver también? ¿A dónde estamos yendo? ¿De qué manera estamos yendo?
y si también la forma en la que yo me he visto, bueno, de hecho, la forma en la que yo he visto también va a reflejar mi corazón. Entonces, ¿por quién me voy? O sea, ¿por qué me he visto de esta manera? ¿Para agradar a los hombres o para agradar a Dios? Entonces, creo que eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces tal vez nos fijamos mucho en, tal vez en qué dirán, o si voy vestida así, qué me dirán, o muy pendientes tal vez de la gente. Pero el propósito en sí es que es ir a la presencia de Dios, es estar en la presencia de Dios. Entonces, igual hay que recordar que bueno, también en Primera de Corintios 11:6 también habla de usar el velo. Entonces, aquí también dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, hay iglesias también que, que todavía tienen esto arraigado del velo, pero no se dan cuenta también de la parte del contexto. ¿Por qué? Porque esta era una instrucción a la iglesia de Corintio. ¿Y por qué era esa instrucción? Porque, porque antiguamente las mujeres que eran prostitutas se rapaban la cabeza. Entonces, cuando ellas tenían que, bueno, cuando ya se convertían, obviamente ya les reconocían con eso, ¿no? O sea, yo tengo rapada la cabeza y yo soy así. Entonces, por esto es que también aquí Pablo les pide que a las mujeres que se cubran con un velo hasta que les crezca el cabello. ¿Por qué? Porque igual el cabello reflejaba como la pureza, algo así. Entonces, imagínense, esta era una instrucción específica, no para ninguna otra iglesia, sino para la iglesia de Corintio. Entonces, hay igual otras iglesias, otras personas que tal vez tergiversan esto y dicen como, no, es que si no entran con velo no pueden venir, no pueden adorar a Dios, pero nosotros también tenemos que fijarnos en el contexto. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pide vestirnos de manera ordenada. ¿Por qué? Porque no estamos yendo para qué, para agradar al hombre, para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Y eso es muy importante. Y de hecho eso también se aplica para qué, para las personas, digamos, que también sirven en la iglesia, las personas que sirven en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces se quedan con tanto eso de que, o sea, tal vez quiero yo aprobación, quiero yo que me aplaudan, quiero yo que me reconozcan, pero ¿cuál es el verdadero propósito por el cual yo estoy sirviendo? Por lo cual yo estoy sirviendo es para Dios, para que Él me use como su instrumento, para que Él pueda usarme de una manera en que yo también pueda esparcir lo que Él me quiera decir, lo que Él quiera hacer con su pueblo. Ya, entonces también hay que recordar que aquí ellas también, obviamente, al igual que los hombres, estaban propagando la mala teología de que de los maestros corruptos. Por eso igual se pide que se propesen con sus buenas obras. Y bueno, aquí como que también me parece algo bonito porque decía que mucho más allá de la ropa o de las joyas preciosas o de los peinados extravagantes, lo que ve Dios es el corazón. Y las obras que yo hago, la manera en que yo actúo, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, me hacen más hermosa que cualquier joya fina, que cualquier tal vez cosa extravagante que yo use. Entonces, también las buenas obras las pide Dios. ¿Por qué? Porque quiere que nos vayamos más allá de lo exterior. ¿Por qué? Porque creo yo que ya uno se sabe, ¿no? Que, bueno, lo exterior se va, ¿no? Y si es que tal vez yo me estoy fijando mucho en tal vez cómo me veo, en cómo voy vestida o qué me dirán, estoy perdiendo el verdadero propósito, estoy perdiendo el verdadero objetivo, que es el conocer a Dios, el aprender más de Él, el estar en su presencia, ¿ya? Y en este versículo que decía que la mujer debe aprender con serenidad y con toda sumisión, esa también le llegan a decir un montón de cosas. Yo ya estaba así. Pero no significa que nosotras tengamos que tal vez ser sumisas y dejarnos
también como que maltratar, hacernos tratar de una manera irrespetuosa. No. ¿Qué significa? La sujeción es del principio, ¿ya? La sujeción. Y estar en silencio tiene que ver con respetar y reconocer el orden de la autoridad. Entonces, si yo tal vez tengo mi hogar, yo sé que, digamos, los que aún no nos vamos a casar. Yo tengo en mi casa y yo sé que mi autoridad, ¿quiénes son? Mis papás. Si yo tengo ya mi esposo, ¿quién va a ser mi autoridad? Mi esposo. Si yo estoy dentro de una iglesia y pertenezco a un ministerio, ¿quién va a ser mi autoridad? Mi líder. Dentro de la iglesia en general, mis pastores. Entonces, ese es el punto en que yo tengo que respetar y reconocer la autoridad. No significa que yo no tenga que estar siempre en silencio o tenga que, tal vez igual si es que están dando algo que no está bien o que no va acorde a la palabra, yo tenga que decir, bueno, y ya. No, sino también en respetar, reconocer este orden, pero también ir con discernimiento. ¿Por qué? Porque también hay cosas que tal vez no están bien, ¿no? No todos, ¿no? Pero igual se ha visto muchos casos, ¿no? Creo yo que en muchas iglesias que tal vez alguien que está en la autoridad ha hecho malas cosas. Y a veces las personas ya cuando salen o ya se dan cuenta dicen como, ¿cómo pude creer esto? ¿Cómo pude tal vez no darme cuenta o estar ciego o ciega acorde a esto? Entonces, aquí es muy importante esta parte, respetar, ¿no? Creo yo que siempre el respeto es lo fundamental en todo, en toda relación humana, en toda interacción que nosotros tengamos en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque empezando desde el hogar, tenemos que respetar. Por eso también Dios nos pide que honrar a nuestro padre y madre. ¿Ya? Y por último, creo que sí. ¿Alguien me puede ayudar leyendo, por favor? Ya se durmieron. Yo te ayudo. A ver, Dice, Cam. Primero Timoteo 2, Reina Valera 1960. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Gracias, Cami. Ya, entonces aquí les voy a leer igual la otra versión que dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y si permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Ya, esto también es fuerte, pero también va relacionado con lo que les decía. Esta sujeción también es este principio de qué? De respetar, de estar en silencio, de reconocer el orden de la autoridad. Entonces, como igual les decía antes, Dios creó primero al hombre y luego nos creó a nosotros. Y de hecho nos creó de una parte igual de Adán. Entonces, aquí es importante que entender que asimismo como hay esta relación entre el Dios Padre y el Dios Hijo, que son totalmente iguales, pero en su ser, son totalmente iguales en su ser, pero tienen diferentes roles cuando se trata de autoridad. Entonces lo mismo pasa dentro del hogar. Dentro del hogar hay, digamos, los dos papás, mamá y papá. Pero obviamente los dos tienen diferentes roles en la parte de la autoridad. Tal vez el papá es mucho más firme, mucho más fuerte también, digamos, tal vez tiene que ver o tiene responsabilidad en la parte económica. Y la mujer también está encargada de lo económico, tal vez es más flexible hasta con los hijos, tal vez es mucho más sensible también con los hijos, lo cual a veces el padre no lo es.
Entonces, hay que recordar que la primera razón de la autoridad del hombre en la iglesia es el orden de la creación. ¿Por qué? Porque Adán, que fue hombre, fue creado primero, lo que les dije, y se le dio la autoridad original en la tierra. Pero aquí en esta parte en donde dice, eh, a ver, por ejemplo, esto de la mujer se salvará siendo madre y si permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Aquí también como que vi que decía como que sí, o sea, que nosotras vamos a ser salvas porque mm, cuando nosotros tengamos hijos, pero no es así, sino más bien a qué se refiere aquí, que la mujer hizo algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque bueno, también nos damos cuenta que igual en Génesis ya cuando sucede esto del pecado, de que la serpiente le engañó a Eva, nos damos cuenta que igual a quién va más, digamos, a quién va como que la culpa o a quién recae toda la culpa es al hombre, a pesar de que la mujer fue engañada, ¿no? Pero el hombre sabía lo que obviamente eso iba a generar y aún así lo hizo. Entonces, aquí Dios también nos habla de que la mujer hizo algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque la mujer fue usada por Dios. ¿Para qué? Para traer al mundo al Mesías, Salvador, a Jesús. Entonces, hay que recordar también que, bueno, esta parte igual de la autoridad, de hecho, igual como que la, mm, la otra vez el pastor nos dijo como que es muy difícil, digamos, dentro de un hogar tener a una mujer que es lideresa. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, uno quiere hacer como las cosas más despacio y la mujer ya tiene todo listo, ya hasta que yo le pregunte ya me dio tres vueltas, así. Y a veces es difícil lidiar, ¿por qué? Porque a veces piensa que puede hacer como las cosas sola y a veces como que igual se llena tal vez de tantas cosas, de tantos, no sé, como tal vez tareas que le cuesta tal vez pedir ayuda. Entonces, ahí como que también el pastor nos decía, ustedes tienen que dejarla ser, o sea, igual, digamos, para los hombres, ¿no? A veces hay mujeres que son como, que son líderes, ¿no? O sea, tienen innato eso de ser líderes. Entonces, también hay que dejarla crecer, no dejarla desarrollarse, porque yo tampoco puedo decir como que no, o sea, como hombre, no, o sea, tú no hagas esto o tú tienes que hacer lo que yo digo, no, porque eso también no estoy respetando a la mujer. Entonces, em, yo también como que debo dejarle como que ese espacio, dejarla que sea libre, pero no olvidar la autoridad que hay dentro del hogar. Y lo mismo pasa dentro de la iglesia, ¿no? No olvidar la autoridad que tal vez tiene nuestro pastor dentro de la iglesia, dentro del culto, en los ministerios igual, no olvidar que el líder obviamente tiene la autoridad sobre mí. Yo puedo saber tal vez un montón, ¿no? Pero quien tiene la autoridad ahí es mi líder, es la persona que está más arriba que yo, ¿ya? Y recordar que igual, si nos damos cuenta, Dios también a la mujer la hizo igual con un propósito. Porque imagínense que, no, o sea, haya utilizado igual a María, ¿para qué? Para traer al mundo a su hijo, que fue utilizada de una manera que a veces nosotros tal vez creo que dudamos, ¿no? A veces dudamos tal vez de las cosas que Dios nos dice o que nos dice tal vez como que tú puedes hacer esto o tú tienes que hacer esto y dudamos, decimos, pero Dios, ¿estás seguro? A veces uno no confía, pero Dios sabe que somos capaces, Dios sabe que podemos hacer las cosas que Él nos ponga en nuestro camino. Y por algo nos las pone, ¿no? Porque si tal vez supiera que no vamos a poder, pues no, simplemente no nos las daría. ¿Ya? Entonces, en esta parte igual que habla de si permanecen con sensatez, de la fe, el amor y la santidad, ¿de qué habla esto? De que son características positivas, ¿no? Y Dios quiere que estas sean evidentes en nosotras, en las mujeres, que las mujeres inculquemos también con eficacia estas características en los hijos, ¿no? Por generaciones. Y bueno, creo yo que también nosotros podemos como inculcar lo que sí tenemos hermanos, si tenemos sobrinos. ¿Y por qué? Porque igual tenemos que recordar que nosotros somos una creación de Dios. Somos
seres que hemos sido creados obviamente por Dios y bueno, Dios es perfecto, ¿no? Dios no hace nada al azar y de hecho también nosotros nos creó a nosotras como que, como con un propósito y con un plan. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de Dios que no se pueden reflejar en el hombre, pero en nosotras sí. Y una creo yo que de las más importantes es esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque tal vez en el hombre se puede reflejar el carácter de Dios con la fuerza, con la, tal vez esa parte de ser justo, de ser más fuerte, pero nosotras como mujeres también reflejamos esa sensibilidad de Dios, ese amor de Dios que el hombre, no digo que los hombres no puedan reflejar eso, ¿no? Pero Dios sabía que nosotras tenemos mucha más capacidad para reflejar estas características positivas del amor, de la santificación. Obviamente todo esto con modestia, como ya nos había dicho antes en la parte de la vestimenta. ¿Ya? Entonces, igual, por ejemplo, eso también me olvidé. Hay que recordar, ¿no? Que nosotros somos de ese diseño de Dios. Y de hecho me acuerdo que igual la otra vez que creo que estábamos en semana de primicias, el pastor decía, imagínese que hubiera creado primero a la mujer. Hasta ahora no estuviera acabada la tierra, hasta ahora no estuviera acabada todo el mundo, porque ya le hubiéramos visto un pero a cualquier cosita. Y es verdad, porque a veces nosotros también somos tan perfeccionistas que queremos, o sea, todo tal vez como queramos. Y cuando ya nos hacen, decimos, no, pero es que aquí como que falta algo, como que no me parece. O si no lo hago yo, no me parece. Entonces, Dios espera a que todo esté listo, a que tengamos todos los animales, los frutos del cielo, que tengamos todo para qué, para ahí también a nosotros quedarnos y que a nosotros no nos falte nada. Entonces, siempre hay que recordar eso, que nosotros somos un diseño de Dios. Y como les dije, nosotros también, lo que el hombre es, lo que el hombre haga, nosotros también lo vamos a reflejar. Entonces, como también pasa, ¿no? Si tal vez yo me junto con amigos que tal vez no van a la iglesia, o que no oran, o que no les interesan las cosas de Dios, o que tal vez son como más fríos en este aspecto, pues yo me voy a convertir en uno de ellos. Entonces, lo mismo pasa aquí. Y recordemos que también no fuimos diseñados para estar separados de Dios. Y creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque con todo esto, igual que nos habla, como le hable de la oración, de la parte de cómo vestirnos, de cómo hay que orar, nos damos cuenta que nosotros no fuimos diseñados para estar separados de Dios. Y tal vez podemos querer llenarnos, ¿no? Llenarnos de cosas del mundo, llenarnos de cosas que momentáneamente me hacen sentir bien, pero al final del día yo siempre voy a tener un vacío. Entonces, todo esto que nos habla de la oración, todas estas instrucciones que también nos da, nos ayuda a qué? A tener una visión integral de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que una iglesia cree moldeará cómo vive. Entonces, si yo en la iglesia, digamos, si tal vez eh, soy pastora, y empiezo como que tal vez a enseñar a mi pueblo, a mi gente. No sé, tal vez no les hablo de la unidad, no les hablo de la oración, no les hablo de que nosotros no fuimos creados para estar separados de Dios. Pues eso también se va a reflejar, ¿no? Y eso también se va a seguir construyendo, pero de una manera negativa. Entonces, todas estas instrucciones creo yo que también son importantes, obviamente aquí como que para tener una visión, ¿no? Una visión amplia de la iglesia y para recordar que, que, que nosotros también debemos ser conocidos, ¿no? Por esa integridad, por ese servicio. ¿A quién? A los más necesitados, a los pobres, pero ¿qué debe ser el centro? El centro debe ser Jesús. Y de hecho, como igual saben decir aquí que debemos como que reflejar, ¿no? Reflejar a Cristo en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras palabras. Y esto lo podemos hacer como leyendo la palabra, entendiendo y sabiendo que Dios obviamente no va a decirnos las cosas para perjudicarnos, para tal vez hacernos, no sé, como que a veces piensan
que no sé, que Dios dice ciertas cosas para hacernos daño, pero no, Dios nunca va a buscar hacernos daño. Dios, de hecho, va a querer que nosotros, con esta palabra y con, obviamente, con la palabra que Él mismo nos da, seamos edificados y sigamos creciendo en este camino. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tengo un versículo que es la segunda de Pedro 3:16, que dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento que nosotros leemos la palabra. ¿Por qué? Porque tal vez podemos entender alguna cosa o podemos usarlo simplemente para nuestro beneficio o para justificarnos, ¿no? ¿Y qué vamos a lograr con eso? En vez de lograr ser salvos como Dios quiere, vamos a lograr nuestra propia perdición. ¿Por qué? Porque nos vamos a alejar de la fe verdadera, de la verdad que Dios mismo nos pone en su palabra. Y de hecho hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tal vez también con las cosas que vemos hasta en redes sociales, porque ahora hasta en redes sociales tal vez te enseñan algo de Dios, pero por detrás hay otras cosas que no están bien. Entonces ahí nosotros, ¿a dónde debemos recurrir? Recurrir a las escrituras, a la Biblia, a lo que Dios nos dice aquí en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos entender, podamos discernir y no tomemos tal vez las cosas también tan literales o que solamente leo un versículo y ya creo que entiendo todo y ya acorde a mi propio conocimiento o a mi propia sabiduría. No, siempre hay que pedir ayuda al Espíritu Santo, siempre hay que pedir dirección, hasta para orar, ¿no? Porque no me acuerdo en qué versículo era que decía que igual no soy yo tal vez orando por, tal vez por mis propias fuerzas o por mi propia sabiduría, sino por la del Espíritu Santo, por lo que el Espíritu Santo me pide, me pone en mi corazón, me guía. Por eso también hay que pedir como que el Espíritu Santo tome el control de cada una de las cosas que vamos leyendo, que vamos haciendo, para que podamos honrar siempre a Dios en cada una de nuestras actividades. Mm, y ya, creo que sí, porque aquí he copiado lo mismo. Ya, eso, entonces creo yo que es como muy importante de todo lo que hemos leído, como les digo, tener estas instrucciones ya obviamente de la oración y poderlas aplicar, como les digo, no solo tal vez en el culto, sino también en nuestro día a día, en nuestro momento de intimidad con Dios, porque bueno, tal vez cuando yo estoy a solas con Dios, se me hace fácil hacer ciertas cosas, se me hace fácil orar de cierta manera, pero cuando estoy tal vez en público me cuesta un poco. Pero irlo haciendo como poco a poco y Dios mismo nos irá guiando y recordar siempre que todo lo que yo tenga en mi corazón se va a reflejar. Se va a reflejar en mi forma de actuar, en mi forma de pensar, en mi forma hasta de vestirme, en la manera en que hablo. Y por eso hay que tener como hasta mucho cuidado, igual como les decía, igual las personas que tal vez se encuentran sirviendo, ¿no? Hay que siempre examinar nuestro corazón para darnos cuenta em, si en realidad estoy haciendo las cosas de manera sincera, de manera sensata, de manera que Dios, o sea, de que a Dios le agrade. Eso, entonces eso sería todo. Ahí sí, ustedes quieren compartir algo o preguntar algo o corregirme algo, pueden nomás decirme. Y espero que hayan entendido. La verdad sí estaba muy nerviosa porque, porque se me hizo muy difícil entender. Imagínense que yo la leí hace, creo que hace unas 2 semanas y no entendí. Y luego volví a leer y no, o sea, diciendo, pues. Y luego ayer volví a leer y hoy volví a leer. Pero también es como bonito como también Dios, ¿no? Dios mismo te va mostrando cosas que tal vez al inicio tú no las ves o tú las interpretas de alguna manera, pero
poco a poco te va también enseñando e indicando que son cosas que también nos ayudan a nosotros a formarnos y a formar nuestro carácter, que siento que a veces eso nos cuesta un poco. Sí, me tocó un capítulo difícil, dificilísimo. Pero siento Así. que lo explicaste muy bien, o sea, de verdad. Sí fue diferente, porque sí estuvo, o sea, también yo me sorprendí mucho de cosas que dijiste que yo no sabía, o sea, y se me hizo muy, muy padre todo lo que dijiste. De Ay, verdad que ayuda. sí. Y sí, te tocó, como dices, Samu, que te tocó un capítulo difícil, pero creo que por algo Dios nos dijo a Ana y a mí que te dijéramos a ti que dieras la clase, porque pues sí, justo es como no perder como el diseño original, pero tampoco, o sea, darse cuenta como en esos tiempos que estaba pasando, ¿no? Como tú lo explicaste, ¿no? Como del velo, pues yo no tenía como tanta conciencia de eso hasta que ahorita nos dijiste. Sí, fue muy impresionante, ¿no? Y pues, o sea, yo siento que así como lo dijiste, de que hay personas que se toman este tipo de capítulos o versículos para su propio beneficio. Siento que sí, que sí lo hacen, ¿no? Incluso también las mujeres pueden usar este tipo de versículos para su propio beneficio o para defenderse o muchas cosas, ¿no? Pero justo como tú lo explicaste, siento que es una forma pues correcta y la que Dios diseñó para que lo entendiéramos, ¿no? Dice Samu, sí es que la carta de Primera de Timoteo está en un contexto cultural complicado. Y muchas iglesias lo llegan a ocupar para denigrar a la mujer. Sí, Ujú. justo. Entonces sí, como les decía, ¿no? Que hay, o sea, sí es mucho de estar leyendo y de estar buscando como, Dios, por favor, dime qué, cómo Sí. entiendo todo eso. Porque si ya o sea, en nuestro mundo, lo que ahorita estamos viviendo, todo lo que está pasando, sí es como, ¿qué quieres decir con esto, Dios? Si está pasando estas cosas o no defendemos a la mujer o sí o qué pasa, ¿no? Y justo hoy que estaba platicando con mi mamá, pues ella me decía que obviamente la mujer sí tiene como su lugar y ahorita ya tiene la oportunidad de hablar, de predicar incluso, de compartir de Dios, pero que también tiene un lugar, ¿no? Dentro de una familia. Y pues no significa que es menos, pero sí que ocupa un lugar importante, pero también pues el hombre es el que ocupa el lugar más como importante en el caso de pues proteger y proveer y dirigir a su familia, ¿no? Entonces sí es como un tema fuerte. Fuerte, pero pues la verdad es que a mí me gustó mucho. No sé quién más quiera opinar. Ah, Samu. No me funes, por Hola. favor. No, al contrario, te digo que es una carta muy complicada, específicamente un capítulo muy complicado, porque el contexto justo de Pablo escribiéndole a Timoteo es para, vaya, la comunidad de ¿qué es? Éfeso, tengo entendido todavía es Éfeso. No es la misma zona de de la carta de Efesios, pero sí son zonas cercanas. Y más que nada porque su contexto, pues es que estaban adorando a la diosa Artemisa de Éfeso, que se podría decir que es similar a la tradición griega de la diosa Artemisa, pero no es la misma. Artemisa y Artemisa de Éfeso son deidades distintas. Mientras Artemisa original, podría decirse, es dedicada a la caza y demás, Artemisa de Éfeso es dedicada a la prostitución, a la vanagloria corporal de las mujeres, a la fertilidad. De hecho, la imagen, el símbolo que es Artemisa de Éfeso es una mujer con múltiples pechos, ¿no? Haciendo alusión justo a la idea de la fertilidad. Pero ¿qué pasa? Justo las mujeres estaban fungiendo un papel importante como
sostenes cercanos para las personas de alrededor, pero que ocupaban sus cuerpos para ser como vanagloriadas, vaya, y las personas iban a pues tener relaciones sexuales pues expuestas, ¿no? En la iglesia, en su templo más bien, por esta idea pues errónea que tenían acerca de la fertilidad de la diosa, ¿no? Artemisa de Éfeso. Por eso Pablo es bien puntual en cómo es que se deben de vestir las mujeres, porque las mujeres ya estaban teniendo un papel importante en la sociedad en la que estaban. Entonces, pues justo apuntó como a un diseño original, pero como lo dijiste otra vez, no implica que no pueda haber mujeres líderes, porque el liderazgo es un don del espíritu que se puede dar en general a hombre y mujer, ¿no? De hecho, tenemos muchos ejemplos justo con Pablo. En Hechos vemos a una de las primeras mujeres mencionadas así, bien, que era como una de las líderes de la iglesia, que se llama Priscila o Prishka, dependiendo un poco la traducción. Ella funge como una líder en, en la iglesia primitiva, que era completamente primitiva, porque Hechos sabemos en realidad es la historia, podría decirse, de origen de Pablo, ¿no? Entonces sirve como una predicadora en Hechos. Luego está Febe, que es una diácono, y eso es una cosa como que bien impactante, porque diácono es un puesto principal en la iglesia, por ejemplo, ortodoxa, presbiteriana, en la católica, o sea, son roles de suma importancia dentro de la iglesia, no solo como una hermana que puede funcionar como un consorte emocional, no es literalmente una líder en la iglesia, toma de decisiones y también se le mencionaba como si fuera una protectora o benefactora, y son términos que se les dan a los hombres normalmente. En este caso no, porque Dios decidió usar a una mujer para que cubriera ese papel. Y es algo que solo Dios sabe por qué, nosotros nunca vamos a saber hasta Mm. que estemos en su presencia, ¿no? Luego está, por ejemplo, Junia, Lidia, ah, Evodia y Sintique, esas ya son las últimas que se mencionan en Filipenses, que son lo mismo, son personas, son mujeres que combatieron con Pablo acerca del Evangelio, o sea, estaban ahí presentes en la batalla, ¿no? O sea, directamente combatiendo contra los nuevos cosas como la deidad esta Artemisa de Éfeso, contra el agnosticismo cristiano, que eran básicamente los judaizantes que querían poner por encima pues todo el conocimiento antes que la fe misma, ¿no? Y, y pues justo creo que interpretar de manera correcta estos versículos es bien importante, porque se puede dar el caso de que un pastor actualmente vea y diga que una mujer no puede tener un papel importante dentro de la iglesia, cuando es completamente lo contrario. Claro que sí, ¿no? Las mujeres tienen dones espirituales mucho más especiales, más bien diferentes, ¿no? Porque hombre y mujer tienen sus dones espirituales especiales y son particulares de cada persona, pero pues claro, ¿no? Que es muy común y tradicional, que digo yo, hasta lindo ver a una mujer que es un consorte, ¿no? Un apoyo emocional mucho más fuerte e importante que, por ejemplo, un hombre, cuando el hombre es más bien un poco más objetivo, ¿no? Como que tienes esta complementación de hombre y mujer. Mientras el hombre es objetivo, la mujer es más emocional y puede tener un acompañamiento pues mucho más presente, ¿no? Que solo lo teórico, vaya. Y pues eso, hay lo que decía de proverbios, porque muchas personas, y apenas yo lo aprendí con un teólogo, tiene un canal en YouTube que es de divulgación teológica, eh, y habla acerca de Proverbios 31:10, que habla acerca de la mujer perfecta, ¿no? Mujer perfecta, quien la hallará y demás. Y muchos hombres dicen, ¿no? Como yo quiero encontrar a mi mujer, que es mi Proverbios 31:10, pero es una interpretación incorrecta acerca de, ¿no? Porque si nos ponemos a leer de pronto el versículo o el pasaje, vemos que la mujer se tiene que despertar a las 4 de la mañana y dormir como a las 2 de la mañana. O sea, dice que tiene que estar
con el pluma en mano haciendo sus tareas antes de que salga el sol y después de que se oculte el sol. O tiene que estar trabajando en tal cosa y tiene que trabajar en tal cosa, ¿no? Entonces físicamente es imposible, ¿no? Entonces es como importante hacer ese hincapié de que eh, Proverbios en sí es un libro de sabiduría, pero es un libro de sabiduría poética. ¿Qué pasa aquí con la poesía? Bueno, la poesía ocupa figuras retóricas para interpretar eh, pues conocimientos o información que quiere transmitir el texto. En este caso, ocupa una mujer para referirse a la sabiduría. O sea, el poema en sí le está hablando a una mujer que se llama sabiduría, literalmente. Por eso dice mujer virtuosa quien la hallará, porque está hablando de quién va a hallar sabiduría. Entonces, esto si se ocupa de la manera correcta, entonces aplica a hombres y mujeres, ¿no? ¿Quién va a encontrar a la mujer virtuosa hablando de hombre o mujer, ¿no? Entonces, justo por eso es como bien importante estudiar como los contextos y más porque, por ejemplo, Proverbios es un libro del Antiguo Testamento, ¿no? Y formó las pautas para eh, todo lo que venía después, ¿no? Apenas veíamos que Proverbios es el símil de un libro del Nuevo Testamento, ¿no? Es su conjunción, vaya, ¿no? Entonces, creo que es importante pues entender esos contextos, ser bien cuidadosos también en el momento en que los vamos a hablar, porque lo podemos decir, y si hay una persona que apenas está creciendo en el espíritu y de pronto lee esto de que la mujer debe de someterse al hombre por completo y no debe de hablar, y debe de vestirse tal cosa y tal cosa y tal cosa, lo pueden malinterpretar, ¿no? Y hacer después de eso una herejía al evangelio o a la Biblia, ¿no? Pero sí, o sea, qué padre, Carol, que te tomaste tu tiempecito, tiempezote, de poder leer y estudiar y entender el contexto, porque pues si uno no lo entiende primero, ¿cómo lo va a explicar también, no? Y muy probablemente nos va a tocar más contexto de este estilo en los demás capítulos y en el otro libro de Timoteo, pero pues qué bueno que te animaste, que no se te notan los nervios, qué bendición. Y eso que estás en la cámara. No, en buen plan, ¿eh? No, no se te notan los nervios. Yo ya roja como un Sí, tomate. no se te nota porque te ves amarilla. Entonces, no pasa nada. Es por la luz, supongo, te ves como amarilla. Entonces el rojo se camufla en el amarillo. Ya no hables. No, no, pues es Salte. ok, yo me voy, es cierto. Este, pues nada, eso, qué padre. Me dijo que soy un Simpson. Ay, no. Son Qué sus maneras salud. de hacer cumplidos. Mañana mismo cambio de Entiéndanlo. papá. Sí, creo que es el papá. Es Ay, que tengo no. luz amarilla porque la blanca no. No, pero te ves muy linda. No, ya me dijo que soy un Simpson. Ay, no, Qué Sam. chis- Pero sí, Ay, sí, creo algo que les que iba a decir antes de que se sí, vaya. sí pasa. No, voy a malinterpretar tus palabras. Sí, es igual que dijo Samu. em, Eso de liderazgo, eso me olvidé. Pero también decía que no significa, ajá, lo que dijo, el que no significa que nosotras no podamos ocupar un cargo dentro de la iglesia, sino que nosotros también nos dejemos instruir. Entonces, que nosotras también, tanto igual hombres como mujeres, seamos instruidos, obviamente, en la verdadera fe, en las cosas que son correctas, para que nosotras también podamos como que ser ese ejemplo y ese testimonio hacia los demás. ¿Por qué? Porque si yo no me instruyo así como el capítulo, solo, imagínense, solo en esto, ¿no? O sea, no estamos en un puesto de líderes, ¿no? Pero tal vez si yo no leo, si yo no busco, si no entiendo lo que estoy yo, obviamente leyendo, ¿no? Tampoco voy a poder explicar y también puede que lo haga de manera errónea. Entonces eso también decía que es importante que nos dejemos de instruir por, obviamente, por las personas que tal vez saben más, que están más arriba de nosotros, que son mis autoridades. ¿Para qué? Para que yo también pueda ser esa lideresa o esa persona igual que está al frente de la iglesia, pero obviamente siempre o sea, de manera adecuada, ¿no? Con la sabiduría que viene de Dios. Bien,
Eso. Muy bien. Muy bien, Carol. Y ya creo que somos, nos dio igual más como Sí. contexto Ay, de... sí, porque poco es A mí ya como, me liberó de eso de lo de las 4 de la mañana, porque O yo sea siempre que, decía, o sea que Dios, si te dicen que si te quieren de que conquistar y te dicen, sé mi, sé mi Dile, cállate, proverbio ridículo. Así 31:10. le dices. Cállate, ridículo. Léelo primero y ya después ya. conste, conste, si alguien me dice así, le voy a decir, cállate, ridícula. Así, así, mero. No, no es Como cierto. con- Le dices en sabiduría, oye, vamos a leerlo juntos y ya le regresas la, ¿cómo se llama? Este, ay, se me olvidó la palabra. esta partecita de marica. El coqueteo, vaya. Le dice, quiero que seas mi Proverbios 31. Entonces le dices, pues hay que leerlo juntos y ya, así. Puede ser, puede ser. Entonces ya tienen, ¿eh, chicas? Tienen una, Anotará. anótenlo. Pero bueno, no sé si alguien más quiera decir algo más. Pero creo que todo lo que nos dijeron creo que fue muy explicado y muy padre. Y creo que nos llevamos muchas cosas. Ahora pues hay que aplicarlo y poder compartirlo con todos los demás, ¿no? Eso está muy padre. Y bueno, amigos, que tengan una buena... Espérate, creo que Sí, sí, Francisco sí. Fran. quiere Hola, espero que no se trabe mi audio porque ha estado fallando un poquito la conexión, pero me gustó bastante también de la primera parte, cómo está toda esta relación acerca de que hagamos oraciones y peticiones por todas las personas y después cómo habla acerca de que la voluntad de Dios es la salvación de todos los hombres y que tengan conocimiento de Él. Y creo que deja como que muy claro, aunque no de forma explícita, pues justo que existe una relación entre cómo es que nosotros estamos orando por nuestra sociedad, por las personas que están a nuestro alrededor y la cantidad de personas que llegan al conocimiento del Señor. Al final creo que no deja de ser una motivación para que nosotros continuemos o empecemos a orar para, ok, o sea, al final puedo ver el contexto político mundial, el contexto de nuestro país y decir como de, está lleno de corruptos y todo lo que tú quieras, pero no deja de estar ahí escrito que al final el Señor quiere que le conozcan, pero que el camino que estableció justamente al inicio del capítulo es la oración. Y bueno, creo que es mucho más fácil quejarnos de nuestro contexto que de nuestra falta de oración. Pero si entendemos que a través de la oración nosotros podemos vivir quieto y reposadamente como lo pide ese versículo, pues creo que es bastante motivador. Y bueno, sobre lo otro que comentaron, creo que hay muchísimas cosas que pueden llegar a decirse, pero a mí me gusta recordar nada más que creo que a veces cuando nosotros pensamos en la forma en la que el Señor ha diseñado al hombre y la mujer, como sociedad tendemos a valorar más la posición que tiene el hombre y decimos, bueno, es que si el hombre debe de liderar es porque seguramente es más importante o es porque seguramente tiene características que le hacen superior. Y como que dentro de nuestra mente está como que nuestro mindset de las cosas que hace el hombre son más importantes y las cosas que hace la mujer son inferiores. Y me acuerdo justamente de una frase de Lutero donde dice que la segunda persona más importante de toda la Biblia es María por justamente el rol y la posición que tuvo en el nacimiento del Señor Jesucristo, por la forma en la que el Señor la escogió y seguramente la preparó para poder educar al Salvador. Y creo que cuando estudias este capítulo con María en tu mente, como justo lo dijeron ahorita que lo explicaban, te hace verlo de una forma distinta, porque justamente ves en ella el ejemplo de una mujer con este espíritu modesto, que meditaba las cosas en su corazón, que no buscaba como que el protagonismo, que estaba realmente para poder acompañar a Jesús en todo su proceso. Y cuando estudias también la historia de muchas personas que han ayudado a la expansión del reino de los cielos, te das cuenta de cómo justo fueron muchas veces creados por mujeres que no tuvieron grandes plataformas, pero tuvieron vidas muy piadosas, ¿no? Como la madre de los hermanos Wesley, me parece que se llama Susana, que justamente ellos mencionan cómo fue un gran ejemplo dentro de sus vidas y que les ayudó para que ellos pudieran convertirse en predicadores o uno pudiera convertirse en predicador y otro en compositor. Y es increíble entonces la forma en la que el Señor puede llegar a utilizar una mujer
para bendecir a tantas y tantas y tantas personas, pero creo que al final el problema, insisto, es que nuestra cultura, nuestro contexto nos lleva a valorar, ok, si una persona está como que en una plataforma pública, seguramente es porque más importante quien se encuentra en una casa simplemente educando a los hijos. Y es como de, no, es solo la forma en la que nosotros hemos establecido nuestras prioridades, la cosmovisión que tenemos del mundo. Y no deberíamos decir, es más importante quien lidera, es menos importante quien esté en la casa, sino son sencillamente diferentes asignaciones que el Señor ha establecido. Y ambos tienen un papel súper importante en la historia de la salvación. Y creo que cuando cambias como que también tu forma de ver y de restarle importancia a lo que habitualmente le damos importancia, pues puedes tener una ampliación mucho más grande de cómo es que el Señor obra de uno y de otro modo. Y pues nada, gracias por invitarme. Órale. Gracias por hablar. De verdad que ya tenemos dos maestros aquí. Los Qué padre teólogos. escucharlos. No, sí, Complicado. nos abrieron de que muchas cosas así de Y que yo siento que Samu y Fran podrían tener una conversación demasiado profunda. sí, de verdad que sí. Aquí chicos encontraron a sus Un mejores amigos. debate. Bueno, y ya Pero tenemos a alguien más que nos puede ayudar a dar una clase. sí. Pero sí, gracias Fran por compartir esto con nosotras, de verdad, bueno, con nosotros, porque es, bueno, también Samu aprendió. Pero en serio que todo lo que dijiste, pues nos abrió mucho nuestro panorama y las cosas que estábamos diciendo, y pues justo como mencionaste sobre la oración, pues sí es muy, muy importante. Creo que es la pieza más importante que podemos tener con Dios porque es como nos comunicamos con Él, ¿no? Y así Él pues hace su obra en nuestras vidas. Entonces, pues nos vemos, bueno, Ana va a orar por la clase del día de hoy, hablando de oración y ya. Dale, bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día que tú nos has dado de vida. Gracias porque podemos conocerte, porque yo sé que tú bendices la vida de cada uno de nosotros. Gracias por cada una de las personas que está aquí. Gracias porque cada una aporta algo, porque entre todos como amigos podemos conocerte, podemos crecer en conocimiento de quién eres tú, en entendimiento aún de tu palabra. Te doy muchas gracias por la vida de cada uno. Gracias porque a cada uno tú le hablas, tú le revelas, y te doy gracias que esto no se lo quedan para ellos solos, que siempre lo comparten, que siempre nos edifican. Te pido que tú sigas bendiciendo este grupo, que podamos seguir edificándonos unos a otros, animándonos unos a otros, que más personas que lo necesiten, que necesiten esta comunidad, esta comunión, porque como tu palabra dice, que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú, y podemos ver que aquí estás tú, que siempre seas tú el centro, que siempre podamos crecer en comunión contigo, en oración, en lectura de tu palabra, que siempre podamos estar cerca de ti, de tu corazón. Te doy muchas gracias y te pedimos que tú guardes nuestros sueños en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, amigos, nos vemos el próximo miércoles con otro capítulo igual tremendo, pero muy padre. Bueno, amigos, descansen y nos vemos la siguiente Descansen. semana. Bye. Bye. Descansen, bye bye. Gracias por conectarse. Bye. Descansen. Gracias, Carol.